Fermentación maleólica. Homolacta, melodramática Ameloláctica. o quizás se diga malolíctica, malomélica, lactomálica quizás, actimélica. Lo primero, vamos a intentar decirlo bien. Maloláctica. Hay que decirlo más. Y ahora vamos a explicar en qué consiste. En 1999 un chico de Valladolid suspende el BUP y le toca ir a la cafetería de su hermano a trabajar en lugar de ir a Salou con sus compañeros. Allí descubrió que le molaba el vino y no tardó en estudiar enología para trabajar en bodegas. Ahora intenta contar su verdad sobre el vino de una forma fácil y divertida. Si usted tiene alguna duda sobre vinos y lo encuentra, quizá pueda contratarlo. Territorio Vino. Lo primero que debemos decir de esta palabrota es que es un proceso natural bioquímico, es decir, un microorganismo que vive en el vino. Normalmente pueden ser dos, el Oenococcus oeni o el Lactobacillus bulgaricus, ojalá normalmente sea el primero porque es menos problemático que el segundo. Van a coger el ácido málico, uno de los más importantes de la uva y por tanto del vino, y lo va a transformar en ácido láctico, el del yogur. Y en ese proceso el vino lo que hace es perder un poquito de acidez. Estas bacterias vienen de serie en el vino, por decirlo así, pero también pueden ser lógicamente añadidas si se quiere forzar el proceso o hacerlo un poquito más deprisa si empieza a entrar un poquito de miedo, por lo que sea, en el vino no aparece una población suficiente de este tipo de bacterias. Pero lo normal, las cosas como son, es que las haya. Lo que sí se suele hacer es ayudar un poquito a estas bacterias, porque trabajan felices, por decirlo así, a unos 20, 21 grados por debajo, las cuesta muchísimo trabajar. Entonces lo que se hace en muchas bodegas es forzar ese proceso. Eso antes sucedía en primavera, cuando se hacía vino, digamos, en las casas. Las bodegas subterráneas cogían un poquito de temperatura y en abril, mayo es cuando el vino hacía esas malolácticas. Y hay bodegas que lo siguen haciendo así todavía, cada una tiene una manera. Las que lo hacen así corren más riesgos, por decirlo así, porque por el medio, en ese proceso tan largo, en ese tiempo tan largo que hemos dejado entre la primera fermentación, la alcohólica, y esta maloláctica, porque siempre va una después que la otra, puede que se te meta por el medio una bacteria patógena para el vino y te lo pueda estropear. Un vino puede presentar muchísimas enfermedades, la clásica es el picado, pero hay muchas más. En ese tiempo, entre una fermentación y otra, el vino está desprotegido, pero hay bodegas que cuidan mucho el producto durante ese tiempo para dejarlo que lo haga espontáneamente. Y otras lo que hacen es simular una primavera en el mes de noviembre. Se calientan los depósitos a eso, una temperatura de 20-21 grados para hacer ese proceso natural cuanto antes. La principal consecuencia de este proceso natural es que el vino va a perder un poquito de acidez y va a ganar, por decirlo así, en boca, sobre todo en variedades que tengan mucho ácido málico. Porque este ácido es un poquito más ácido, por decirlo así, más agreste que el ácido láctico. Es decir, al hacer este proceso, el cómputo total de acidez va a bajar. Y además, el ácido láctico, como es un poquito más goloso, por decirlo así, más tipo como el del yogur, de hecho, el yogur que nos comemos no es otra cosa que ácido láctico, lo que va a suceder es que va a estar más rico, por decirlo así, va a tener una sensación más suntuosa. ¿Qué necesita básicamente una bacteria láctica para ser feliz y acometer bien este proceso? Una buena temperatura, 20-21 grados, puede ser que suceda incluso a 15, a 14, yo he visto depósitos, pero si lo haces a 20-21 grados, mejor. Ausencia de oxígeno es un proceso anaerobiótico, igual que las fermentaciones alcohólicas, las levaduras necesitan oxígeno, estas trabajan mejor en un ambiente sin oxígeno. Y además necesitan un medio más o menos cómodo. Los vinos, por ejemplo, con graduaciones alcohólicas más elevadas les cuesta más. Y los vinos con más málico hacen mejor este proceso que los que tienen poco. Puede parecer un sinsentido, pero es así. Por decirlo así, las bacterias ven que hay bastante, pues por ejemplo 2 gramos de ácido málico, que es una cantidad razonable en las variedades tintas de corte atlántico, pues van a ser más felices, van a decir, pues vamos a empezar a trabajar porque hay mucho málico. Si se encuentran un vino con poquito málico, a lo mejor ni les merece la pena arrancar, por decirlo así, y hacer ese proceso, porque ven que hay poco para comer en el medio. Por eso hay vinos que lo hacen y otros que no. Pero lo normal, por ejemplo, es que los vinos tintos lo hagan casi todos, por decirlo así. Los vinos blancos según zonas. Hay zonas que son muy ácidos, se hace esa maloláctica y el vino coge grasa en boca, que puede ser muy interesante. Pero en zonas donde el vino blanco no sea muy ácido y la gracia del vino blanco ese sea un poquito una chispita de acidez, lo normal es que no se haga. ¿Se puede dejar un vino sin hacer maloláctica? Pues sí. Con los tintos es bastante arriesgado porque puede ser que la botella te lo haga y luego las botellas empiezan a pegar pepinazos o cuando las compremos pues aparezca una cantidad interesante de sedimentos debido a que ese proceso ha sucedido en la botella. Así que
Por eso se intenta hacer cuanto antes para evitar problemas indeseados. Pero por poderse se puede parar si quieres que el vino tenga esa acidez, o cada uno tendrá sus motivos. ¿Cómo se puede parar? Pues por un lado con el sulfuroso, simplemente los terribles sulfitos del vino siempre se esperan añadir después de maloláctica para inhibir el crecimiento de todas esas bacterias que ya nos dejan de interesar. O también se puede añadir lisocima, que es un derivado del huevo que inhibe la reproducción de esas bacterias. Este proceso se puede hacer tanto en depósito de acero inoxidable o de otro tipo de contenedor, que es lo más habitual, o también se puede hacer en barrica. Es menos visto básicamente porque es bastante difícil de hacer. Las malolácticas trabajan mejor en volúmenes grandes, en depósitos de 10, 15.000 litros, que en una barrica de 225 litros. Por eso se suele dejar para gamas bastante elevadas de precio. No hay vinos, por decirlo así, de 3-4 euritos que hagan las malolácticas en barrica. No sería viable, porque es bastante difícil. Es muy interesante y da unas características muy positivas, pero no es lo que estamos acostumbrados. En la bodega hay que ir viendo si la maloláctica se está llevando a cabo, lógicamente. Básicamente hay 2 o 3 métodos, 2 y medio podríamos decir. El método más sencillo, pero que a mí no me gusta mucho, es utilizar el papel revelador. Son unos papelitos donde se pone una gotita de vino y hay un líquido que al correr por el papel absorbe, por decirlo así, va dejando unas manchitas y aparece la cantidad de los diferentes ácidos. Hay que ir viéndolas para que vaya desapareciendo. A mí no me gusta mucho porque a veces me da sensación de acto de fe, se estropean los líquidos con mucha facilidad, pero bueno, se utiliza. El sistema más rutinario es mirar la acidez del vino. Lógicamente, lo que decíamos, como va a perder acidez, pues si todos los días miramos la acidez y vemos que va bajando, es que va avanzando. Si vemos que durante 2-3 días seguidos nos da la misma acidez, pues hay que saltar una alerta, por decirlo así. O bien, o se nos ha parado, que puede ser un problemón, porque arrancar una maloláctica a la mitad es muy difícil, o simplemente ha terminado. O bien en la bodega, que no todas tienen porque es un poquito caro, o en un laboratorio independiente, se pasa a hacer una espectrofotometría, que es básicamente lo que veíamos en los episodios de CSI, que echaban un poquito de un producto en una cubeta y le salían todo lo que había. Pues básicamente es eso, se echa un poquito de vino en esas cubetas, se mete en una máquina y los haces de luz proyectan sobre él y saca la tabla, por decirlo así, de los componentes que tiene. Y tenemos que ver si aparece, por comparación con una muestra base que sabemos que tiene ácido málico, la presencia de ácido málico en el componente. Hay que buscar que sea 0 o muy cerquita a 0, que es cuando podemos decir que ha terminado. Hay que estar un poquito atento para que haya terminado. Primero, para ver que hemos sacado el proceso y porque las bacterias lácticas luego son más puñeteras de lo que parece. Si no las paramos con el sulfuroso, lo que nos va a suceder es que las bacterias cuando terminan con el ácido málico van a empezar con otro, es decir, se van a comer el tartárico, que es el más importante de la uva y por tanto el vino, o con otro, y lo van a transformar en otros compuestos que pueden ser problemáticos, en ácidos volátiles, vinagre, por decirlo así, que ya entonces nos estropearían el vino. Y además es una de las cosas inevitables. Siempre los vinos, es una cosa que hay que mirar, las bacterias lácticas a veces te la pueden jugar y generar ácido acético. A la vez que se mira la acidez total, se mira que siempre va a subir un poco, es una cuestión inevitable. No quiero dar una cifra porque depende de muchas cosas, vinos con barricas, según zonas, muchos factores, pero hay que mirar que la acidez volátil no se te dispare en este proceso, porque te puedes cargar el vino si no estás bien atento en cuándo terminar bien y el punto exacto que ha terminado esta maloláctica. Otra vez que te estás desviando. Echar un poco de vino. Hello. De vino.